Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 2 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, ya ven, vuelta a clases. Hoy regresamos a la normalidad, excepto con los educadores veragüenses. Ellos vendrán hoy a la capital a firmar ese acuerdo de huelga ya firmado por el resto de los organismos de las asociaciones docentes. Y mañana será el primer día de clases en ese área y a los profesores pertenecientes a ese gremio. Un día en el que, bueno, ayer hubo protestas, una violenta en la Defensoría del Pueblo, que repudiamos, obviamente. Otra que llegó hasta la Asamblea y allí se pidió, bueno, un montón de cosas. Un grupo de indígenas piden incluso que Panamá salga de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Un día en el que las cosas siguen tensas en el área de Taiwán, don José. Desde la Cancillería taiwanesa, pues quieren hacer una aclaración de algo que dijo usted ayer. Así que nos escuchan allá en las antípodas del mundo. Taiwán no ha declarado el estado de emergencia. Es decir, ayer entendieron como que habíamos dicho que Taiwán había declarado el estado de emergencia. Dicen que ellos no han hecho esa declaratoria. La situación sigue tensa. Nancy Pelosi ya está en Indonesia y bueno, en Malasia, perdón. ¿Y qué debe pasar en esa visita y como dijo pues que es la tercera en la línea de sucesión en los Estados Unidos? Así que un día también en el que Europa nuevamente haciéndole frente a la ola de calor. En España se han puesto medidas de ahorro a la que la Comunidad de Madrid dice Madrid no se apaga, en una afrenta directa hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next. Bueno, también la noticia internacional fue esa declaración en Fox. ¿Es realmente los chinos quieren tomarse el canal de Panamá? Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para todo eso. Lo primero, Fernando, es que le quiero transmitir el saludo del miembros del sindicato industriales que preguntaron por usted. Gracias, Luis. Y nosotros estuvimos con ellos ayer. Ahora le hablamos un poco sobre todas estas cosas que están ocurriendo. Pero usted prepárese para escuchar cosas y cuídese de no meterse a estar tuiteando esas cosas. Por ejemplo, ayer escuché a un grupo de ciudadanos que, aparte que eran indígenas, sí, pueblos originarios nuestros, pidiendo que nosotros nos salgamos de la OMS y de la ONU. Póngase a pensar un ratito nada. Usted sabe que ganan una parte importante de la vacuna que sus hijos reciben. Nosotros la traemos a través de los programas de la OMS. Del PNUD, que también es la que mucho del dinero que se mete en la comarca. Entonces, usted se imagina que nosotros nos salgamos del mundo, un país como nosotros. Eso, a ese tipo de cosas nos estamos exponiendo nosotros. Por esa llamada radicalización y tolerancia que estamos teniendo frente a los absurdos. La República de Panamá ni puede salirse, ni se debe salir de la OMS, ni se debe salir de la ONU. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos en los análisis que hacemos. Ahora le hablo sobre Taiwán. Pero déjenme darle algunas de quizás la noticia, de las 3 noticias más impactantes que están circulando en el mundo y que tienen efectos en nosotros. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, que está y que salió en la televisión desde un balcón de la Casa Blanca, con todas las medidas de seguridad, porque está en la segunda fase de una COVID recurrente, tuvo 3 días negativos y al tercer día positivo, le informó al mundo oficialmente, aunque ya lo sabíamos informalmente a eso del mediodía, ya se conocía la noticia, que uno de los terroristas más temidos y buscados, Ayman al-Zawahiri, fue muerto en una operación de la Agencia Central de la Inteligencia de los Estados Unidos en una residencia de Kabul, en Afganistán. Estaba allí, según la información de inteligencia, desde febrero de este año. Entonces uno se tiene que hacer la primera pregunta. Este señor que representa a Al-Qaeda, los que controlan Afganistán, una parte, porque no toda, son los talibanes.
¿Y qué hacía este señor en Kabul, en una residencia, cuidado por los talibanes? No, los talibanes. Entonces uno tiene que asumir que habían entendimientos entre los talibanes y Y Al-Qaeda. Al-Qaeda. Que creo que nunca los dejó de, los dejó de Pero haber. ellos, los talibanes, le informaron al mundo que ellos... ¿Se recuerdan Sí, aquella reunión que se divorciado, hicieron allá sí. en Qatar? Bien. Los Estados Unidos no tienen un pie de fuerza en Afganistán. Esta operación tuvo que ser hecha de una forma muy singular, porque fueron agentes de inteligencia norteamericanos los que con drones especializados pudieron darle el golpe a este terrorista que fue la mente central de muchos de los actos de las barbaries, porque no tiene otro nombre, que se cometieron en nombre de Al-Qaeda y de Bin Laden. Este señor... Sobre todo los atentados de Madrid y Londres y Bali. ¿No? Y las embajadas de Kenia y Tanzania. De Kenia y Tanzania, que murieron centenares de norteamericanos y 4.000 personas, el ataque al US Cole, ¿recuerdan? En el Golfo. Entonces, estos bárbaros, una barbarie lo que están haciendo, él murió en Kabul, y uno tiene que preguntarse además cómo fue esta operación sin pie de fuerza de los Estados Unidos. Biden dijo, los enemigos de los Estados Unidos, donde estén, los vamos a buscar. Escucha esa sentencia en este momento. ¿Por qué es importante lo que está ocurriendo? Porque no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. El terrorismo es por definición una perversidad. Igual que no hay populismo bueno ni populismo malo. Los populismos siempre, en sus extremos, que se juntan, llevan a los países al desastre. Todos los populismos. ¿No? Y ahora nosotros nos ha dado por ser populistas. Sí. Ahora le hablo sobre eso en el tema nacional. Hay que tener cuidado. Esto que pasó en Afganistán y que sale el presidente emulando lo que había pasado con Bin Laden hace 11 años, sale el presidente, aquella ocasión fue Obama. Bueno, él estaba en esa mesa. En esa mesa el presidente de los Estados Unidos ordenó la operación Biden, esta de ayer, del domingo, y se anunció ayer. Y salen los talibanes a decir que están en contra de las intervenciones. Pero quizás el hecho más importante, desde el punto de vista político, que tiene efectos directos en nosotros, en la República de Panamá, es lo que está ocurriendo en el estrecho de Taiwán. En el estrecho de Taiwán hay movilización. Yo no sé, probablemente me expliqué mal, sin duda alguna. Taiwán, igual que la República Popular China, tienen sus tropas en movimiento. Sí. No sé, ahí hay no hay declaración de estado de emergencia. Pero ahí están las tropas están en movimiento. Es más, los Estados Unidos tienen su flota y sus aviones. Porque es probable, escuche lo que le voy a decir, que la señora Pelosi, que es no la segunda, como dice la BBC, es la tercera en el mando en los Estados Unidos, es probable que esté arribando a Taiwán hoy en la noche. Hoy en la noche. Es una decisión de ella, eso no es una decisión del presidente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una división de poderes. El presidente Biden le ha expresado a la señora Pelosi que desde el punto de vista político, estratégico, no es correcto, pero es una decisión de ella. Y además, no es la primera vez que un speaker de la Cámara de los Estados Unidos va a Taiwán. Lo que me llama la atención es lo que dijo la portavoz. El portavoz de los Estados Unidos dijo, nosotros no nos dejaremos de intimidar por China. La portavoz de China dice que Taiwán afrontará consecuencias impredecibles si recibe a Nancy Pelosi. Este lenguaje que supera el lenguaje, Fernando, sí, de la Guerra Fría,
que no era nada de fría, crea un ambiente de guerra en el Indo-Pacífico y en el Pacífico Sur, una de las áreas más importantes para nosotros, una de las más importantes, porque por allí transita la mercancía de Japón, de todos estos países que pasan por el Canal de Panamá, que conjunto representa como el 30-37% del tránsito del Canal de Panamá. El 60% del tránsito nuestro viene de los Estados Unidos, se origina en el este o oeste de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros lo que ocurre allí es fundamental entenderlo. La amenaza de China contra Taiwán no son nuevas. La República de Panamá reconoce la existencia de una China y zonas especiales como Taiwán. Es más, Panamá rompió relaciones diplomáticas bajo el gobierno de Varela. En una forma, en una diplomacia escondida. Y sorprendió a la gente. Y reconocemos el estatus de que hay una sola China, la República de Panamá. Creo que es una medida sabia de reconocer esto y también reconocer la existencia de Taiwán. Ahora nos enfrentamos a una retórica que basta que alguien se equivoque por nerviosismo, por lo que sea, y provoque una guerra nuclear. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió ayer que la humanidad está más cerca de lo que cree de una devastadora guerra nuclear. Ayer el presidente Putin envió a la conferencia de la lucha de la disminución de las fuerzas nucleares un documento en donde él dice que una guerra nuclear sería desastrosa. Sin embargo, usted recordará que al segundo día de la invasión, él dijo que sus fuerzas nucleares están en alerta total. ¿Usted qué estará haciendo todas las fuerzas nucleares de todo el país, particularmente los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China? ¿Dónde están? En alerta. Esa es la realidad. Y cualquier error nos puede llevar al holocausto. Y es por eso que hay que actuar con firmeza, porque el sistema en general, sobre todo el sistema democrático, está bajo una presión enorme y dos grandes superpotencias han, en su teoría, de tener a los Estados Unidos como su enemigo fundamental. Y que así funciona esto, así funciona la mentalidad de estos. Para ellos todo lo que ocurre en el mundo es consecuencia de los Estados Unidos, incluyendo la invasión de Ucrania, es responsabilidad de Estados Unidos. Sí. Lo que está pasando es que hay fuerzas que también tienen el carácter hegemónico de los Estados Unidos. Nosotros conocemos el colonialismo norteamericano. Nosotros luchamos contra él. Esto lo debe dar una magnitud de lo grande de la victoria de Panamá. Pero lo hicimos por la vía diplomática y vencimos en la mesa de las conversaciones y un enfrentamiento que costó vidas en Panamá a los Estados Unidos. Pero en el proceso negociador lo conseguimos lo que hoy ustedes ven como nuestro. Por eso es que cuando yo oigo a la gente hablar de que los gobiernos y generalizan toda la historia nuestra, ignoran estas cosas y nos llevamos a simplicios que nos tienen atrapados ahora en un callejón sin salida. Todos los extremismos los meten a los pueblos en callejones sin salidas. Entonces es nuestro deber encontrar la salida. Le planteo esto porque también, mientras esto está ocurriendo, preste la atención en las próximas 24 horas. O mejor dicho, hasta que termine el viaje de la señora Pelosi, que es un elemento importante en la confrontación. Y fíjense dónde se encuentran estas naciones. Los Estados Unidos ha dicho no nos van a intimidar. La señora Pelosi puede o no ir, eso es su decisión. Conociéndola, viviendo su trayectoria, pienso que hay un 60 a 70% de que vaya. No sería mi consejo, pero conociéndola a ella,
y conociendo los niveles de independencia, que le es muy difícil entender a China y a Putin. Es difícil entender la independencia de los órganos del Estado. Pero los Estados Unidos se ha comprometido a proteger, y de hecho, aviones de los Estados Unidos, el sistema norteamericano está dándole seguimiento a este viaje para protegerla. ¿Usted se imagina un atentado contra ella en algún punto? ¿Usted se imagina Un accidente. Cualquier cosa puede... Esto es lo que está ocurriendo en el estrecho de Taiwán. ¿No le recuerda a usted lo que está pasando en las fronteras de Ucrania? Pero ahora, en el caso de la República Popular China, usted debe saber lo siguiente. Lee Teng-hui, que es el padre de la democracia en Taiwán, permitió que desde Taiwán los grandes capitales de Taiwán emigraron hacia China Popular. El principal inversor en China es Taiwán. Hay más de 120.000 millones de inversiones y más de 1 millón de taiwaneses operando en China continental. Una agresión de China a Taiwán significa un retroceso a la economía china sustancial y del mundo en general. Entonces China tendría que pesar mucho, porque el argumento que usa China es: habrá consecuencias impredecibles. El argumento de los Estados Unidos: no nos van a intimidar. Entonces, cuando 2 tigres o 2 elefantes empiezan una batalla, lo que queda por debajo es la hierba. La hierba muerta. Entonces, este es el peligro en que estamos. Y nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para impedir esto y bajar el tono de la confrontación. Pero en medio de guerras, nosotros, con el ambiente que hemos creado después de estas manifestaciones, en las calles, nosotros estamos en un estado virtual de anarquía en algunos sectores que pretenden creer que en la mesa de negociación van a conseguir las transformaciones de los países sin consultar a las otras fuerzas, ignorando que la democracia no funciona así. Entiendo perfectamente bien las necesidades sociales, pero también entiendo con claridad que en este mundo de la polarización, hacer concesiones sin discusión constituye una amenaza a la seguridad nacional. Observe lo que ocurrió en los periódicos hoy, aparece en primera plana. En la cadena Fox acusan a China, pero son informaciones viejas. A mí me tocó, y le puedo hablar ahora con propiedad. Si no, pregúntele al doctor Ernesto Pérez Valladares, que fue presidente. En mi calidad de embajador plenipotenciario, negociar con la República Popular China el tratado comercial. Y China siempre entendió que Panamá no podíamos hacer concesiones. Y nosotros fuimos el único país que tuvo relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán bajo la dirección del presidente Pérez Valladares. Y ellos nunca pusieron en discusión nuestra tesis de que nosotros no íbamos a hacer ninguna concesión con la apertura diplomática. Y así pasó esto. Y como consecuencia de eso, conociendo la diplomacia china, ha variado de la República China, el lenguaje diplomático chino ha sido transformado en el lenguaje duro, rudo. Entonces, fíjese usted, China dice que ellos son una fuerza incontenible, los Estados Unidos son una fuerza inamovible. Si se mueven en un sentido u otro, todos perdemos. Todos perdemos, no hay duda. Llegar a esa posición le da el juego a la señora Pelosi. Porque si ella no va, mire cómo quedaría. Y si ella va, imagínense, la heroína. Ahora, Taiwán puede pagar un precio alto. También. Creo que hay más amenazas el bluff que realidades. Ni a China ni a los Estados Unidos le conviene una confrontación en este momento. Y menos a nosotros, porque el mundo está en una situación de recesión. Y China se encuentra en este momento. Si Taiwán pierde las inversiones, el impacto en la economía china será brutal. Créalo. Entonces uno tiene que medir esto y no empujar todas estas informaciones que estamos teniendo. Estamos empujando al mundo a un abismo y estamos empujando la democracia a un abismo. Así es. A la vuelta le quiero hablar sobre esto, porque allí es donde está
el sentir de este país. Así Nosotros es. tenemos que ser claros en lo que estamos haciendo. Y prudentes.